Porque yo estoy dando una serie quiere decir que es una secuencia de la misma historia con el mismo tópico. Yo estoy hablando de cómo tú puedes llegar de tu sueño a tu destino. Todos tenemos un sueño, todos los de aquí, Dios a todos nos dio un dream. Todos tenemos un sueño de Dios. Y todos los que estamos aquí tenemos un destino de Dios. La otra palabra para sueño es calling, the God's calling, el llamado de Dios a tu vida, es un sueño. Y la palabra para destino es también la palabra purpose, propósito. Todos los que están aquí tienen un llamado de Dios y todos tienen un propósito de Dios. Todos. Porque Dios es el que nos da los sueños. El primer sueño que Dios dio fue a Adán. Lo tuvo que dormir para poder sacar a su esposa, ¿verdad? Fue el primer anestesiólogo, el primer cirujano, el primero que abrió la piel y los tejidos, y de allí lo tuvo que dormir, y de allí cuando el hombre despertó, le dio el destino para su vida, pero lo puso a dormir. Entonces, hablando del sueño del destino, estamos hablando siempre de la vida de José. Repita conmigo, José. Yo creo que todos los que me han seguido, porque ya voy en el número 7, son 10 trials, pruebas que pasó José para poder llegar de su sueño. A José le llamaban José el Dreamer, el soñador. Parece que hoy en día a un grupo aquí de hispanos les llaman los Dreamers. Los Dreamers quieren llegar a su destino. Dios no quiere que vivamos en el Dreamer, en el sueño. Dios quiere que lleguemos al destino. Porque hay muchos que se mueren en su sueño, pero nunca logran the goal, el destino que Dios tiene para sus vidas. ¿Por qué? Porque estamos viendo aquí conmigo que para llegar del sueño al destino hay un bridge, hay un puente. Por eso Dios no le dio alas a los escorpiones, porque si de por sí pican, se imagina un alacrán, un escorpión con alas, wow, nos darían mortandad de gente allá en Durango, ¿verdad? Sobre todo esos escorpiones coludos. Están grandotes así, si de por sí pican. Por eso Dios no le dio alas a los alacranes. Por eso Dios no te da la empresa, el hogar, la casa, right away, rápido. O te usa rápido, porque si te lo da rápido, puedes colapsar y puedes perder el business. Los hispanos, yo que soy hispano, que nosotros los hispanos tenemos mucho sueño. Somos muy talentosos, very gifted. Tenemos muchos dones nosotros los hispanos, muy creativos, muy inventores. Nos podemos hasta inventar una carreta y hacerle un carro. Nosotros los hispanos. Pero me preocupa a mí que lo que nos falta es lo que está en medio de lo que es el destino y el sueño. Esta puente que está aquí se llama carácter. Nos falta carácter, porque el carácter es lo que sostiene tu destino. Y si tú no tienes carácter, por más sueño que tengas, por más empresario que quieras ser, por más exitoso suceso que quieras llegar, si no tienes carácter, te va a suceder lo que sucede en Miami, el sinkhole. Un sinkhole, ¿cómo se dice en español? Un socavón. Un socavón. Por eso hay muchos que abren algo y después se desploman.
porque les faltó carácter. No son puntuales, muy indisciplinados, not very honest, no muy honestos, muy cheating, muy tramposos, etcétera, etcétera. Por eso Dios le dio a José su sueño a la edad de 17 años. Y él comenzó a caminar en su destino cuando tenía 30 years old, 30 años. Pasaron 13 años. Lo que yo les dije, lo que le pasó al presidente de México, a López Obrador. Perdió 2 sexenios, 6 más 6 son 12. A los 13 años gana la presidencia. Tremendo. Algunos Dios les da unos más años, a otros menos años, pero a todos Dios nos procesa. Entonces Dios tuvo que procesar a José con las 10 pruebas del carácter para develop, para shaping, para desarrollar, para trabajar el carácter en su vida. Yo recuerdo cuando yo llegué aquí, yo en México ya era un preacher, yo predicaba a la edad de casi 20 años y llegué a una church, una iglesia en el Quad Cities, en Iowa. Y me dijo el americano, yo te ocupo, I give you a job. Y yo pensé que me iba a dar un job de acá. Y cuando entré me dijo, this is your office. Y me enseñó la oficina que decía allí janitor room. This is your office, Gama. Y yo dije, bueno, pero I'm ready. Yo ya enseño, ya predico. Pero bueno, la primera semana fallé la prueba. Porque yo llegué, me dijo, a las 8 te quiero aquí. Y yo traía Mexican time. Llegué a las 8:05. Venía de México. Salí de México, pero México no se salió de mí. Salieron de Egipto, pero Egipto no se salió de ustedes. Ahorita estamos cantando que Dios lo hizo una vez y lo volverá a hacer, que abrió el mar. ¿Cuántos recuerdan? Abrió el mar, caminaron en un lugar seco, cruzaron al otro lado del mar. Dios les dijo, volteen y vean cuando se juntan las murallas de las olas del mar, una vez más así, vieron piernas, cráneos, cabezas, ahogados, todos de Faraón, y todos dijeron, bravo, 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 lo que Dios hizo. Al third day, a los 3 días, estaban murmurando contra Dios. No tenían agua a los 3 días. Y decía, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Moisés, ¿para qué nos sacaste? 3 días, vieron un milagro. Eso me preocupa a mí, porque nos falta carácter. Escúchenme, carácter. Digan conmigo, carácter. Tú podrás hacer muchas cosas, pero si no tienes carácter, te vas a desplomar. Por eso Dios nos prueba, nos trata. Y a José lo pasó por estas pruebas para que pudieran soportar su destino, porque estamos en el proceso. Y veamos la prueba del perdón. Digan conmigo, del perdón. Hoy vamos a hablar de la prueba del perdón, la número 7, la prueba del perdón. Vamos a ver el pasaje de la Biblia de José. Una vez lo leo y ya luego lo explico. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, pregunto, ¿cuántos hermanos tenía allí José? Ayúdenme, por favor. 11, digan 11. Con José eran 12. Era una familia como mexicana, yo creo. La mazorca era grande. 12 granos. Todos vivos, unos vivos y otros tarugos, pero todos comían. Le dijeron a una mamá mexicana, a ti, y viven todos, dice, unos vivos, unos medios tarugos, pero todos tragan. Viendo los hermanos de José que su papá Jacob se había muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá. Acuérdense que lo habían vendido a la edad de 17 años como slave. Por eso ellos tenían miedo, ya murió papá. Y lo vendimos
a José fue vendido por todo el resto de su vida. Él murió en Egipto, ¿recuerdas, Marco? Tuvieron que traer los huesos a la tierra prometida, ya después de muerto. Él fue vendido toda su vida como un esclavo. Por eso tenían miedo. Ya murió papá, el que pone lo que es el peacemaker, peacekeeper, o como usted le quiera llamar, pero era un hacedor de paz. Dice, quizás nos va a aborrecer José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron decirle a José, tu padre, ahora escúchenme bien, ¿cuántos han leído la historia ya de José? Ya la he leído mucho conmigo. Ojo, porque usted va a ver cosas que yo no veo. Pero es bien interesante lo que yo veo allí. Es muy interesante. Fíjense bien, murió su papá. Entonces ellos tuvieron miedo que estuviera bien amargado y resentido contra los 11. Y dice, y le enviaron decir a José, ¿quién? Los hermanos. Su papá estaba muerto. Los hermanos, diga conmigo, los hermanos. No el papá. Pero los hermanos. Los hermanos le enviaron decir, José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos, y hasta meten a Dios allí, de Dios, de tu papá. Acuérdate, tienes que perdonarnos. ¿Por qué? Porque tu papá ya murió y dijo, y también somos hijos de Dios. Lo metieron a Dios allí. El miedo no anda en burros. Y José lloró mientras hablaban. ¿Por qué? Porque José sabía que eran mentirosos. Start to cry again. Dice, mientras hablaban, vieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, he aquí por siervo tuyos. Vean todas las palabras que al rato les voy a decir. Algo que yo veo allí, bien impresionante que está allí metido. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Cuando tú no perdonas a alguien, tú te colocas en el lugar de Dios. Cuando tú aborreces a alguien, tú tomas el lugar de Dios. Y tú vienes, ni yo ni tú somos Dios. Get out of there. Sácate de allí. Es tremendo este pasaje. Vamos a seguir. Mas Dios dice allí, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo los voy a mantener, los voy a sustentar a vosotros y a sus hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Veo aquí que la única forma que José pudo hablarles with gentleness, with gentileza, es porque José lo había superado la herida en su corazón. José no tenía bitterness, resentimiento. José los había perdonado en su corazón. Porque una cosa es decirlo con los labios y otra cosa es perdonar del corazón. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la primera vez, escuchen, es la primera vez que en toda la Biblia, estamos en el capítulo 50 de Génesis, los primeros 49 capítulos de Génesis, nunca se había mencionado la palabra perdonar. Escuchen, me gusta estudiar la teología un poco. Es la primera vez que se menciona la palabra forgive. Perdonar. Es the first time. La primera vez. Perdonar en la Biblia. Es muy interesante en el relato de la vida de José. Perdonar no está en los primeros 49 capítulos. Ahora, ¿qué significa perdonar? Significa liberar todas las penas.
¿Qué significa perdonar? Absorber completamente una ofensa. ¿Qué significa perdonar? Desvanecer o soportar. ¿Qué significa perdonar? Liberar todas las penas, absorber completamente, desvanecer o soportar. Y esto fue exactamente lo que hizo Jesús por mí y por todo el mundo. Jesús desvaneció nuestras culpas. Jesús liberó nuestros pecados. Jesús absorbió nuestras transgresiones. Jesús nos perdonó. Nos liberó de la pena y la culpa total. Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay una forma más reveladora del corazón de Dios a este mundo cuando uno perdona a su enemigo que lo ofendió. Cuando uno perdona, ahí revela el corazón de Jesús. No es fácil perdonar, ¿verdad que no? Perdonar a tu enemigo te conecta directamente con Jesucristo en la cruz del Calvario. Perdonar es parecerse más a Jesús. Perdonar es parecerse más a Jesús. Y quiero decirles que si no pasan la prueba del perdón, no podrán cumplir con su destino. No podrán. ¿Por qué? Porque habla de carácter. Yo sé que perdonar duele, pero te liberas. A veces es difícil perdonar a alguien por un daño que nos ha hecho. ¿Quieres una mayor intimidad con Dios? Dios te regala un enemigo para que te difame, que te fue infiel, que te abandonó, que reveló un secreto de tu vida. Perdonar habla más fuerte de nuestra fe. El perdonar habla más fuerte de mi apología, de mi teología, de mi exégesis, de mi argumento y mi mensaje. Forgive habla más fuerte. Perdonar te da la bienvenida a la cima de tu vida espiritual. Yo recuerdo hace años atrás, leí el testimonio del 20º presidente de los Estados Unidos. 20º presidente, decía allí, de los Estados Unidos, llamado James Garfield. James Garfield tenía 4 meses como el 20º presidente de USA. Y cuando un asesino le dispara por la espalda, el 2 de julio de 1881, y después solamente vivió 3 meses. Le sucedió lo que le sucedió a Luis Donaldo Colosio, que en unos 5 días va a ser otro aniversario más de su asesinato en Lomas Taurinas, Tijuana. Y tal vez pensamos que el disparo fue lo que lo mató, pero no fue así. La bala no penetró a ningún órgano vital de James Garfield. Se incrustó detrás de su páncreas, pero no era una herida letal. En esos tiempos los médicos no daban mucha importancia a los gérmenes, ni siquiera sabían que existían. Minutos después que el presidente recibiera el disparo, los médicos introdujeron sus dedos y usaron instrumentos sin esterilizar. Durante 80 días hurgaron su cuerpo con la esperanza de encontrar la bala y sacarla. Este proceso regular no esterilizado empeoró la salud del presidente, desarrollando infecciones y finalmente a los 3 meses murió. Google y verá. El presidente Garfield no murió debido a la herida de bala. Murió por las infecciones producidas por los médicos que seguían hurgando la herida. Cuando tú tienes una ofensa y la hurgas, puede matarte emocionalmente. No hurgues las heridas, perdona las ofensas, suelta el resentimiento, saca para afuera el chisme, bótalo, porque eso te va a matar a ti, no a la otra persona. ¿Cuántos dicen amén?
El presidente Garfield no murió debido a la herida, murió debido a las infecciones. Curiosamente, nosotros tendemos a hacer eso con nuestras propias ofensas y heridas recibidas. Visualizamos y hablamos de los malos recuerdos en la mente una y otra vez. Hablamos de ellos repetidas veces en nuestra mente a cualquiera que nos quiere escuchar. Y venimos con veneno aquí, y venimos con veneno acá, y venimos con veneno allá. Necesitamos pasar la prueba del perdón para llegar a nuestra destinación final. No es fácil perdonar. No es fácil. Hablamos de ellos, ofensas repetidas veces a cualquiera que nos quiere escuchar. Pensamos en forma de vengarnos y verlos sufrir. Hurgamos repetidamente nuestras heridas y en el proceso nos amargamos, nos endurecemos y a menudo retiramos nuestro amor. Digan conmigo que Dios nos ayude. Te doy la fórmula bíblica para vencer el trial de falta de perdón. Yo me lo aplico. ¿Por qué? Porque a todos nos ofenden. Y muchas veces ofendemos a todos. ¿Sí o no? No me dejen solo, montoneros. No los han ofendido. A todos. Todos hemos ofendido y a todos nos ofenden muchas veces. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? La primera cosa que yo tengo que hacer es, vamos a ver, la fórmula. La primera es soltar. Diga conmigo, soltar. Una vez más, digan conmigo, soltar. Cuando sus hermanos de José vieron que su papá había fallecido, dijeron, quizás nos aborrezca, ya les dije, y se desquite de todo el mal que le hicimos. Dice el versículo 50 que leímos, le mandaron decir a José, tu padre antes de morir mandó diciendo, ¿sí leímos eso o no? José, tu padre antes de morir mandó diciendo, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Pero esto es una mentira. No hay registro en la Biblia que Jacob dijo esto en su lecho de muerte. Show me in the Bible. Él no dijo eso. Ellos dijeron, ellos montaron una evidencia. Mi papá dijo, y como ya no se podía defender el viejito, mi papá dijo que nos tenías que perdonar. Mi papá le mandaron ese mensaje. El papá no fue el que lo escribió en el lecho de muerte. Ellos fueron los que mandaron un mensaje diciendo, tu padre mandó, tu padre pidió, por favor perdona a tus hermanos. José, aquí está el último deseo de tu papá. Que perdones la maldad de los siervos de tu Dios. Aquí hasta pusieron a Dios. De los siervos de tu Dios. Los hermanos trabajaron y elaboraron muy bien este mensaje. Observe usted aquí. Nunca hubo un nosotros, José, te hicimos mal. José, perdónanos, nosotros te vendimos. Nunca hubo eso. Porque hay veces que nosotros cuando nos ofenden queremos que nos digan el por qué. José no necesitó, José lo había resuelto en su corazón. Te digan o no te digan el tema del por qué, yo te animo que los perdones y sueltes el perdón. Es que no me dijo por, let it go, suéltalo, suelta el perdón. José sabía bien que sus hermanos eran muy chapuceros, se puede decir, pícaros, tramposos, chapuceros, porque su papá nunca dijo eso. Dense cuenta que sus hermanos nunca se arrepintieron. Por eso lea bien la Biblia. Al reunirse con José solo dijeron, somos tus sirvientes. Pero esto no es arrepentimiento. Decir, José, entendemos que tú tienes la autoridad, pero no es arrepentimiento. ¿Puedes tú perdonar a alguien que miente y manipula, pero nunca pide perdón? ¿Puedes tú perdonar a alguien que miente y manipula, pero nunca pide perdón? ¿Puedes tú perdonar?
¿Quieres llegar a tu destino? Tienes que pasar la prueba del perdón. Pastor, ¿a usted le han hecho algo? Claro. Cuando iniciamos esta iglesia, alguien me difamó. Rápido. Gracias a Dios que alguien me habló. Digo, pastor, la señora fulana, tal. Yo le daba consejería a la señora. Y Dios me dijo, nunca le digas nada. Hasta la fecha, nunca he dicho nada. Solo a Dios y mi esposa. Y Dios dice, ámala y suelta todo. Suelta, suelta, suelta a tu papá que te ofendió. Suelta a tu ex. Suelta a tu exnovio. Suelta a tu ex esposo. Suelta, suelta. Libérate. ¿Para qué? Para que llegues a tu destino en Dios. Yo me estoy predicando para mí, no me dejen solo, montoneros. Me siento hasta pecador. Por esta razón, esta es la prueba del perdón. Y la respuesta de José fue, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Mira lo que responde José, ¿acaso? Cuando le dijeron, José, tu papá dijo, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? En otras palabras, cuando yo, Gamaliel, no perdono, me coloco en el lugar de Dios. Vamos, que Javier o mi esposa o alguien me hace algo, y si yo no te perdono, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios para no perdonarte? ¿Acaso yo no soy Dios, hijos? Yo no soy Dios. Me llamo Gamaliel y soy humano como tú. También ronco. Pregúntale a mi esposa. Seguido le pido perdón a mi esposa. Levítico dice, hablando del soltar, no te vengarás ni guardar rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. No te vengarás. Levítico 19:18, el otro versículo dice la palabra de Dios, queridos amigos, nunca tomen venganza, nunca tomen venganza, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios. Por favor, nunca tomen venganza. A veces va a haber diferencias, va a haber conflictos para crecer como comunidad. Please, don't take revenge, forgive each other. Nunca tomen venganza, pero sí, me la paga, y va a ver, yo lo demando, yo la demando, y aquí yo y que dale con el molino, el Señor, ilumínala, elimínala, Padre Celestial. En vez de decir, ilumínala, ilumínamelo, Padre Santo. A veces que uno piensa así, en vez de orar, ilumínalo, elimínalo. No, la Biblia me dice a mí, pero la Biblia es un libro para todos. Que no tomemos venganza, dejen que se encargue la justa ira. A veces como que queremos hablar por Dios o defender a Dios. Déjalo, Él se sabe defender solito. You shut your mouth. Cállate la boca y deja que Dios se defienda solito. Yo me acuerdo cuando Gedeón tumbó una estatua de los filisteos. ¿Te acuerdas? Por la noche Gedeón se levantó, tumbó una estatua. Y van y lo buscan y le dicen a su papá, ¿dónde está Gedeón? ¿Por qué? Porque nos tumbó nuestro ídolo, el Dios de los filisteos. Y dijo, ¿él es su Dios? Sí. ¿Y quién la tumbó? Su hijo Gedeón. Dice, pues si es su Dios, déjalo que se defienda solito. Rápido, ¿te acuerdas? Dejen que su Dios se defienda solito y que le dé el castigo a Gedeón. Déjenlo. Si tú conoces a Dios, dejen que Dios se defienda solito. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. ¿Quién dice eso? Solamente Él. Pero tú y yo no nos corresponde. Padre, no nos corresponde ni al pastor ni a nadie. No nos corresponde tomar venganza. ¿Cuántos quieren ese sentir de Dios? Yo le pedí al Espíritu Santo que nos hablara y que nos confrontara. Y hay veces que Dios me dice, ¿quieres que corte más? Dice, permite que primero te corte a ti cuando estás elaborando el mensaje. Un mensaje nacido de la cabeza alcanza la cabeza.
un mensaje nacido del corazón, alcanza el corazón. Por eso sé que está llegando, porque sí oré bastante por este mensaje. Dios me dice, mira, a veces hasta cuando ves por ahí que alguien se levanta, es porque le cortaste. Le dolió. Yo una vez estuve predicando con unos jóvenes de drogadicción y se levantaron y comenzaron a mascar chicle y se fueron todos. Y yo me fui bien frustrado. Se me dejaron solo. Yo dije, desgraciados, pues les vine a hablar de Dios, estos jóvenes. Y dice el pastor, véngase para acá, no sea que lo vayan a golpear. Ya me salí por atrás y allá me agarró un pandillero afuera. Y dice, hey, pastor, ¿qué pasó? Dice, ¿oras por mí? Dice, ¿por qué me estás diciendo que eres por mí si me dejaron solo, montoneros? Dice, no, es que nos estabas cortando. Nosotros los pandilleros, cuando nos está llegando y nos estás cortando, tenemos que disimular. Mascamos chicle, nos agarramos riendo de ti y de todo porque nos está doliendo. Ora por mí. Y empecé a orar y empezó a llorar. Y le dije, ahora sí lloras. Y hay veces que Dios me dijo, mira, hay muchos jóvenes y mucha gente que tiene un clamor por dentro, pero no tiene una voz externa. Por eso no juzgues a tus hijos cuando dicen, mi hijo no levanta la mano, mi hijo no hace aquello, mi aquel hermano no. No, tiene un clamor por dentro, pero no sabe cómo levantar la voz externa. Déjalo, tarde o temprano va a levantar la voz externa, así como ese. A mí Dios me enseñó muchas cosas con ese pandillero. Y ya, gracias a Dios, allá me aventé casi otro culto afuera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice, yo tomaré venganza, la venganza significa hacer justicia ante algo injusto. Porque Dios nos dice que no tomemos, ¿por qué Dios nos dice que no tomemos venganza? Porque nos es imposible hacer esto, porque no podemos hacer justicia ante una situación injusta, porque nosotros no somos justos. Yo no soy justo. Digan conmigo, yo no soy justo. Si hay alguno que estudió un poquito teología, me va a decir, pastor, sí somos justos. Te voy a decir que no. Y yo les diré que no. Porque hay una diferencia entre ser justo y estar justificado. Ya la cambié. Hay una diferencia entre estar justo y ser justificado. Yo soy justificado por la sangre de Jesucristo. Pero yo no soy justo. No hay justo ningún uno, dice la Biblia. Nosotros fuimos justificados por el único justo y por eso no podemos vengarnos. Si vives tu vida sin perdonar, siempre estarás tratando de vengarte y reivindicarte a ti mismo. Y siempre verás cada situación tratando de probar algo, queriendo decir, ven lo que hice, si vieron, en lugar de complacer a alguien. Te lo digo diferente. No tengo nada que probar, pero sí a quien complacer. Y esto hace la venganza. Muchos ofendidos repasan en su mente lo que van a decir. Y mucho es peor. A mí me pasaba antes en la noche. Repasan todas las verdades que le voy a decir. Y esta verdad, y esta verdad. Y hay veces que el Espíritu Santo me habla y me susurra y dice, duérmete y perdona. Tengo 3 verdades para decirle y le voy a apachurrar con la palabra. Duérmete y perdona. Así, fácil. No te desveles. Y uno quiere decirle, Señor, y volteo y le digo, y le empiezo a decir a Dios todos los detalles. Pero tú sabes, Señor, y esto y aquello, Señor, pero él o ella es que está mal aquí. Y Dios me responde, por supuesto que está mal. No se puede perdonar a los que están bien. Entonces, ¿para qué me repasas el detalle? Fácil. Nos reímos porque es la verdad. Ahorita sí, y entonces tómese una siesta. Es que no podemos perdonar a los que están bien. No se puede perdonar a alguien que te da un pastel de chocolate. Perdonar a los que se equivocaron. A ellos liberas.
Pero si lo repasas en tu mente, entonces no has perdonado. ¿Y sabes por qué? Porque Dios, esto me mató a mí, porque Dios no repasa en su mente los pecados de Gamaliel. No repase las faltas de ella o de él. ¿Por qué? Porque yo no repaso en mi mente tu porquería. Esto ya me gustó. Dios no repasa nuestros pecados en su mente. Por eso no hemos perdonado. Y esto nos llega a la segunda palabra. ¿Cuál es la segunda palabra? Recibir. Son 3 palabras, vamos a terminar rápido. Recibir. ¿Cuántos de ustedes han hecho esta oración conmigo, la del Padre Nuestro? Dice ahí el Padre Nuestro en Mateo, y perdona nuestras deudas, ofensas, son deudas, ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y perdona nuestras deudas como también nosotros. La palabra como significa de la misma forma. Esto es lo que oras, Señor, perdóname de la misma forma que yo perdono a los demás. Le estás diciendo, Señor, me perdonarás de la misma forma en que yo perdono a los demás. Esta es la manera que debemos perdonar. Y si tú sigues sacando el tema, entonces no has perdonado de la misma forma como Dios perdona, porque Dios no te saca el mismo tema. La Biblia dice, den de gracia de lo que de gracia reciben. Hemos recibido libremente el perdón, por eso yo perdono libremente. Si tú tienes problemas en perdonar a los demás, en realidad es porque tienes problema para recibir el perdón. Si tú tienes problema en perdonar a los demás, es que tienes problema para recibir el perdón de Dios. ¿Por qué? Tú no puedes dar lo que no tienes. Tú no puedes llevar a otros a donde tú no has llegado. Si de alguna forma sientes que estás pagando cuando tienes errores o pecados o ganándote el perdón, entonces harás que otros te paguen lo que te hicieron. Y harás que otros se ganen tu perdón. Cuando, dice una frase que escribí allí, cuando recibimos libremente, libremente podemos dar. Yo recuerdo un pastor, no fui yo, iban a la escuela dominical, estaba más grande, su esposa más delgadita, y estaban vistiendo rápido y accidentalmente tropezó y cayó a un lado de su esposa y él apachurró accidentalmente los dedos de un pie de su esposa y le dañó los dedos. Su esposa dijo, ¡ah! Y él la veía como al pastor al instante le dijo, perdóname, 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 perdóname. 1000 veces le dijo, perdóname. Pero se sintió tan mal porque vi a su esposa que estaba poniendo ahí la tobillera y voltea y le dice a su esposa, hey, honey, quiero que hagas algo conmigo. Look at me. Quiero que hagas algo conmigo. Quiero que me golpees en la cara. Golpéame en la cara. Golpéame. Y Dios me habló a mí y me dijo, así viven muchos creyentes con un golpéame en la mente. Espero que captes lo que el Espíritu Santo te está hablando. Vamos a pasar a la siguiente. Una mentalidad de golpéame. Fallan con Dios. Fallan aquí. Fallan allá. Y dicen, ah, el carro no prendió. Es que Dios me está castigando porque desobedecí. Golpéame. Hey, y ven, estamos a mano. Es la mentalidad religiosa de yo hago para ganarme el favor de Dios. Escúchame. Tengo que sufrir. Algo me tiene que pasar. Una tragedia. Y hasta las mamás dices, ¿por qué? Porque no te portaste bien. Golpéame. Tienes que pagar. Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Con su sangre preciosa.
Y Él quiere liberarnos de la mentalidad de golpéame la cara. Y cuando ese pastor empezó a hablar de golpéame aquí, es que él se sintió tan mal que pensó que con un golpe que le diera a su esposa estaban a mano, even, tablas, estamos iguales. Cualquier cosa que les pasa, Señor, me estás castigando porque me porté mal, ya estamos a mano, iguales. Si tú tienes esa mentalidad, vemos cada cosa mala que nos pasa en la vida como si Dios se estuviera vengando. Dios jamás, escúcheme comunidad, Dios jamás se vengará de ustedes porque Él ya lo hizo con Jesús. Dios jamás se vengará de ustedes porque Él ya lo hizo con Jesucristo. Un aplauso a Jesucristo. Aleluya. Escúchenme. No vivamos con una mentalidad de golpéame. Ya estamos parejos. Si tú tienes esta tendencia, entonces tendrás problema para que Dios te perdone. Ojo. Y si te cuesta que Dios te perdone, entonces te costará poder perdonar a los demás. ¿Y cómo puedo ayudarte si tienes dificultad en recibir tu perdón? Y con esto terminamos. Creyendo, creer. 3 frases. Suelta. ¿Cuál fue la segunda? Recibe y cree. Fórmula bíblica. Suelta, recibir y creer. Soltar, recibir y creer. Versículo de la Biblia. Con este terminamos. Hay que creer, Saulo. Hay que creer, Shirley. Hay que creer cuando falles. Gamaliel hay que creer, Sabina hay que creer, hay que creer. Cada uno hay que creer. Cuando está lejos del oriente, del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras faltas. Desde Alaska, el estrecho de Bering, hasta la Patagonia. Dios, cuando le fallamos, su sangre preciosa dice, y nunca más me acuerdo. Ese es nuestro papá. La pregunta aquí es, ¿hasta dónde Dios hace alejar nuestros mistakes? Digan del oriente al occidente. Porque Dios es infinito. 2, Isaías. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En otras palabras, número 1, primero, aleja. Pásale para acá, Saulo. Dios, digan, ¿qué hace con nuestros pecados Dios? Aleja. Segunda cosa que Dios hace es, te quita tu carga y se la da a Jesús. Free. Eres libre. Aleja. Te liberta y te quita tu carga. Eres libre. No hay pecado en ti. Porque yo hice alejar de ti tus faltas, como está el oriente del occidente. Y las quité de ti. ¿Y en dónde las puse? Sobre Jesús. Denle un aplauso a Saulo. Gracias, hijo. Gracias. Oh, gracias, hijo. Gracias. Es la segunda cosa. Dios los levantó de nosotros y los pasó a Jesús. ¿Hasta dónde Dios elimina mi iniquidad? Del oriente al occidente. ¿Qué hizo con el pecado de nosotros? Lo coloca sobre Jesús. Ya estoy terminando, porque esta es una fórmula bíblica bien chida. Habacuc. Ahora vamos a Habacuc. Es un paso. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Si puedes ver el agravio, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruyes al impío más justo que él? Miren lo que dice Habacuc. Sus ojos de Dios son tan limpios que no puede ver el pecado. Dios no puede ver el pecado.
Dios no puede ver el pecado. Dios no puede ver el pecado en ti y en mí. Vamos a ver lo que dice Job. No apartará de los justos sus ojos. Antes bien, con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. No apartará de los ojos de los justos sus ojos. Él no puede ver la maldad y el pecado, pero dice aquí que Dios jamás quitará sus ojos de los justos. En otras palabras, primera de Pedro, y ya yo explico esto, dice, porque los ojos de Dios están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el resto del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Conclusión, Dios no puede ver la iniquidad ni el pecado, pero jamás retira su mirada de los justos. ¿Vamos bien? ¿Sabes qué estoy pensando de esto? Que yo decido ser justo, porque Él jamás retira su mirada de los justos. Porque Dios ni siquiera puede verme a mí, pero jamás va a retirar la mirada si yo soy justo. Y 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo. En Cristo Jesús. En otras palabras, todos nacimos pecadores. Dios es tan puro que ni nos puede ver, pero sus ojos están sobre los justos. Así es que Dios tomó todos mis pecados, los quita de mí y los toma sobre sí mismo, para que yo pudiera convertirme en la justicia de Dios en Cristo. Y ahora sus ojos están con el justo cada día. Ahora, de hoy en adelante, algo debía hacerse con mis pecados. Así es que Dios podía mirarme. Él hizo un trabajo maravilloso, poniendo mis iniquidades sobre Jesucristo, removiendo cada pecado del oriente al occidente. Y ahora no solo puedo verme a mí, me puede mirar a mí, sino caminar conmigo, hablar conmigo, poner su brazo sobre mí y tener una relación íntima conmigo y contigo. Porque a través del sacrificio de Jesús nos hizo la justicia de Dios en Cristo Jesús. Por Él sí somos justificados. ¿Cuántos dicen amén? Porque he recibido su perdón total libremente, puedo darte un pleno y verdadero perdón a ti. Si vas a recibir el perdón libremente, darás el perdón libremente. Si te aferras a la amargura, entonces eso va a destruir tu vida. Amargura es como beberme una botella de veneno y esperar que tú te mueras. Esa es la amargura. Es como yo beberme una botella de veneno y esperar que el que me hizo daño se muera. Que te vas a morir eres tú. La amargura te va a contaminar. Cierren sus ojitos, por favor. ¿A qué persona necesito perdonar? ¿A qué persona necesito perdonar yo? De la misma manera que Jesús perdonó. ¿A qué persona yo necesito liberar? Libera y serás liberado. Liberado y serás liberado. ¿A qué persona yo necesito? Tal vez a un papá, a un amigo, a un ex, a un jefe, a un pastor, a un familiar, a algún colega, a algún feligrés. Comience a entender el perdón. Comience y abrace el perdón. Escúcheme, cuando usted suelta el perdón, se comienza a liberar de los demonios. Porque cuando uno no perdona, Dios nos entrega a los demonios, a los verdugos, para que nos atormenten. Son very mean. Cuando tú perdonas, el Señor te hace libre de todo demonio que te atormenta por la noche y que no te deja dormir. La amargura, el resentimiento, la venganza, el odio, el rencor. Tenemos que pasar con la ayuda de Dios la prueba del perdón para llegar
a nuestro destino, a nuestra destinación en Cristo Jesús. Perdona a aquella maestra que te insultó, a aquellos que te burlaron, a aquellos que te humillaron. Perdona. No se trata de olvidar, se trata de recordar la cruz de Cristo. Ir a ese lugar de dolor, pero será tu mayor gloria allí en la cruz, donde tú te humillas con Dios, donde tú te dejas vencer. El lugar de aparente debilidad, pero su sangre te limpia. Escúchenme lo que les voy a decir. Cuando Jesús fue a la cruz y estaba siendo crucificado en la cruz, dice que estaba todos los que lo crucificaron ahí abajo, y dice la Biblia que él alzó sus ojos al cielo y le dijo: Abba Father, Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabes por qué Jesús no bajó los ojos y le dijo a la gente de la tierra: hey, yo los perdono porque no saben lo que hacen? Porque no quiso echarle las perlas a los puercos. They don't get it. Entonces tú tienes que ir a la cruz y decir: Padre mío, perdónalo, perdónala, porque no sabe lo que hace. Si le digo, he don't understand, she don't understand, Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen, no saben lo que hacen. Ve a la cruz, humíllate y deja que su sangre preciosa te limpie, te libere y te suelte. Libera y serás liberado en el nombre de Jesús. Repasa personas que te ofendieron o personas que tú ofendiste. Suelta la amargura, suelta el coraje, el odio, el rencor y libérate. Y pasa la prueba del perdón que pasó José. Sabía que le habían montado una mentira. Su papá jamás dijo eso. Es que ellos quisieron, pero nunca reconocieron que habían ofendido a José. Aunque no reconozcan, forgive, tú perdona. Y tú serás en la misma mente, en la misma manera, perdonado por el poder de Dios. Amén. Cierre sus ojitos. ¿Qué le está diciendo el Espíritu Santo? ¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo? ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo? Con la prueba del perdón. ¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo? ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo? ¿Cuál es la persona que tienes atada? Que tienes que soltar, que tienes que liberar, que tienes que perdonar. Quitarte esa mentalidad de golpéame aquí, de ganarte, quererte ganar el favor de Dios. Que cuando algo te pase digas: es que estoy siendo castigado por Dios, cuando Dios no es así. Gracias, Padre Celestial. Trae sanidad a nuestro corazón, Padre Celestial. Deja que su sangre te limpie. Deja que su sangre te sane. Forgive. Daddy, your father, your mother, your sister, your brother, your ex-wife, your ex-friend. Forgive. Aleluya. Jesús.
que Él derramó. Hay poder en la sangre. Deja que la sangre de Cristo Jesús lo limpie. Que fluyó Ahorita va a agarrar por amor. todo pecado y lo agarra del Hay poder east en la to the west, sangre del south que Él to the north, derramó. far away, lejos, 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 que te vayas sin la carga, sin la carga, la carga emocional. A tu sangre Póngase de pie, por favor. Ya vamos a despedirnos, nomás estamos cantando este canto. me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Aleluya. Hay poder en la sangre de Jesús. Se va la culpa, se va la amargura, el resentimiento, la falta de perdón. En el nombre de Jesús poderoso. Poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre. Deja que la sangre de Cristo lo limpie. Deja que le limpie. Que le limpie la sangre de Cristo. Limpia de toda ofensa, todo resentimiento, todo unforgiveness, toda anger, toda ira, todo pain. In the name of Jesus. Que la sangre de Cristo, el Espíritu de gracia. Aleluya. Me transformó. Tu sangre Me perdonó. tu sangre, la sangre preciosa de Jesús, Me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Tu sangre hey, transformó. Tu sangre me perdonó. tu sangre Me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. aleluya. Sigan cantando así ahora más bajito. Ahorita que estamos cantando este canto, me acordé de un artista un artista que es un hijo de Dios muy reconocido en toda Latinoamérica. Se llama Julio Melgar. ¿Cuántos han escuchado a Julio Melgar? Julio Melgar es de la época de Marcos Witt, de Marco Barriento y de todos ellos. Él está luchando con un cáncer del páncreas. Si usted ahorita le ve en YouTube, él canta mucho este canto. Y ahorita lo canta con